anterior. Entonces, el día de ahora, pues vamos a resolver este siguiente ejercicio, que me dice lo siguiente. Me dice, una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo, 4 segundos. Desprecia la resistencia del aire y determina, inciso A, la altura del edificio. Inciso B, la velocidad con la que llega al suelo. Entonces, vamos a resolver primero el inciso A. Nos vamos a ir en ese orden. Y vamos a ver, pues, cuánto es la altura que tiene el edificio. Pero fíjense muy bien. Y quiero que entiendan muy bien esto. La altura es una magnitud escalar, ¿vale? Es como la longitud que puede tener un cuerpo. Recuerden que la longitud también es una magnitud escalar. Entonces, da la casualidad que lo que se va a desplazar la piedra es la altura del edificio. Pero una cosa es el desplazamiento, que sí es vectorial. Al desplazamiento sí le podemos dar una dirección y un sentido, pero a la altura no. La altura por eso se considera una magnitud escalar. Entonces, pero me va a ayudar el encontrar el desplazamiento, porque el desplazamiento va a ser lo que va a tener, la piedra se va a desplazar la altura del edificio. Entonces, obteniendo el desplazamiento, yo voy a manejar lo que es la altura. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando nosotros calculemos el desplazamiento, porque es lo que podemos calcular, el desplazamiento me va a dar con signo negativo. ¿Por qué creen ustedes que el desplazamiento va a ser con signo negativo? ¿Hacia dónde se desplaza o hacia dónde se va a desplazar la piedra? Porque va hacia abajo. Hacia abajo, así es. Muy bien, entonces, pero como les digo, la altura, como es una magnitud escalar, pues entonces a la hora de encontrar el desplazamiento me va a dar negativo, pero lo voy a considerar mi resultado como positivo, porque el signo positivo son las que se manejan para las magnitudes escalares. Entonces, vamos a ver. Vamos a encontrar la altura. Entonces, recuerden que la altura va a ser el desplazamiento que va a tener el cuerpo. Y en mi fórmula voy a buscar el desplazamiento y van a ser esas fórmulas las que yo posiblemente podría utilizar. Por ejemplo, tengo aquí la número 2. Tengo aquí desplazamiento. Tengo la fórmula número 3, que aquí tengo el desplazamiento. Y la fórmula 4, que tengo aquí el desplazamiento. Entonces, como el problema me está pidiendo que desprecie la resistencia del aire, eso significa que la piedra va a presentar un movimiento uniforme. Uniforme, ¿cuál va a ser ese movimiento constante? La aceleración, ¿vale? Que es igual a 9.8. Entonces, deduciendo todo eso, ¿qué fórmula ustedes utilizarían para poder encontrar ese desplazamiento? La segunda. La segunda, ok. Para esto, para utilizar la segunda, yo debo de conocer el desplazamiento inicial. ¿El problema me está dando el desplazamiento inicial? ¿Lo puedo? No, pero se puede decir que es 0, ¿Por qué? ya que no se le ejerce ninguna fuerza y se le deja caer libremente. Ok, mira, tu respuesta está correcta. Sí se va a contemplar igual a 0, pero creo que el cómo lo estás manejando, no estoy en su totalidad de acuerdo. ¿Sale? También porque sale el vector 0, ¿no? Porque sale del vector 0. Bueno, aquí más que nada, tómenlo como en el plano de referencia, en el sistema de coordenadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el sistema de coordenadas, el eje Y y el eje X, lo tenemos aquí donde se encuentra la mano de la persona. Entonces, en ese instante, en esa posición, a la hora de soltar la piedra, se encuentra en una posición que se encuentra en el origen de mi plano cartesiano. Por eso, en ese instante, tanto la velocidad inicial como en este caso la posición inicial, tanto la posición como la velocidad inicial, o en este caso los valores iniciales, ambos, velocidad y posición, van a ser igual a 0. Entonces, este valor no me lo da el problema, pero lo estoy deduciendo que es igual a 0. Ahora, la velocidad inicial, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Por qué? Por la misma situación, porque como el movimiento se está iniciando en el origen de mi plano cartesiano, o en mi punto de referencia, porque también así le podemos llamar esa posición referencia,
porque esa posición nunca se va a mover durante todo el movimiento, va a ser como mi estilo brújula para poderme orientar o para poder identificar siempre mis valores iniciales. Entonces, esa velocidad inicial pues también va a ser igual a 0. El tiempo, conozco el tiempo, sí, el problema me lo está dando. Conozco la aceleración, también la estoy deduciendo, el problema no me lo da, pero lo estoy deduciendo porque el problema me está diciendo que desprecie la resistencia del aire. Y el tiempo aquí, pues de igual manera, también me lo da el problema. Entonces, quiere decir que esta fórmula, la número 2, me puede servir para poder encontrar ese desplazamiento. Yo puedo utilizar otra fórmula. Por ejemplo, la número 3, porque aquí tengo desplazamiento. ¿La podría utilizar también? No. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer la velocidad final. Y la velocidad final no la conozco aún todavía. ¿Vale? Por eso yo descarto la fórmula número 3. ¿Puedo utilizar la fórmula número 4? Tampoco, porque también ahí se encuentra la velocidad final y esa velocidad aún todavía no la conozco y esa la voy a conocer cuando ya esté resolviendo el inciso B. ¿Sí me explico? El cómo voy a andar yo deduciendo qué fórmula me va a servir y cuál no. Entonces, nada, estoy limitado o estoy orillado a utilizar nada más esta fórmula de aquí. Entonces, estamos diciendo que la velocidad inicial es 0. Perdón, la posición inicial es 0. Le ponemos aquí 0. Entonces, quiere decir que la velocidad inicial también es 0. Y si la velocidad inicial es 0 multiplicado por el tiempo, que en este caso es 4, 0 por 4, ¿a cuánto va a ser igual? 0. A 0. Entonces, y aquí vamos a poner la mitad de la aceleración. Entonces, como acá ya tengo aceleración, me voy a ahorrar el escribirlo. Nada más le voy a dar aquí, copiar, y le vamos a dar aquí a pegar. Ok, y el tiempo. Entonces, tiempo, ¿cuánto nos da el problema que es? 4 segundos. 4 segundos. Entonces aquí vamos a poner 4.0 segundos. Y recuerden que este tiene que ser al cuadrado. Entonces, para poder hacer más corta la fórmula, elimino estos ceros de aquí. Ok, y ya me queda que el desplazamiento o la posición final se va a encontrar a la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto es la mitad de menos 9.8? Es 4.9. 4.9. Aquí tenemos 4.9. ¿Y cuánto es 4 elevado al cuadrado? 16. 16. Entonces aquí vamos a poner es 16 y serían segundos al cuadrado. Y lo voy a tratar de colocar dentro de un paréntesis. Listo. 16 segundos al cuadrado. Entonces 16 por menos 4.9, ¿a cuánto es igual? Menos 78.4. Menos 78.4 metros. Ahí está. Entonces, porque estos segundos al cuadrado se eliminan con estos segundos al cuadrado y ya me quedan los metros, que es la unidad que le pertenece, en este caso, a la posición o al desplazamiento que va a tener el cuerpo verticalmente. Por eso les decía, se va a desplazar menos 78.4 metros. Pero ¿cuánto va a ser realmente su altura? Vamos a poner aquí, por lo tanto, la altura, ¿a cuánto va a ser igual? Si el desplazamiento es vectorial, por eso lo estoy poniendo aquí negativo. Y como la altura es una magnitud escalar, ¿qué valor o qué signo va a tener el que yo vaya a colocar aquí? Positivo. ¿Y cuánto va a ser en magnitud? 78.4 también. 78.4 metros. Ahí está. ¿Vieron? Entonces yo estoy indicando que aquí la altura del edificio es de 78.4 metros. ¿Altura lleva H?
¿Lleva h altura? Sí. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí está mal. Si le pongo yo la h. No. No, sí Ya está me mal. marca un error. Entonces, ¿por qué estoy colocando h refiriéndome a la altura? Pues Porque ya son. hay esta aceleración. Porque la A es aceleración. Entonces aquí debería de ser la A de altura, pero se va a confundir con la A de aceleración. Entonces, ¿de dónde se está sacando el h entonces? ¿Alguien tiene alguna idea que pueda adivinarla? Por inglés. Por Porque está el en inglés. inglés. Porque se toma la primera de la palabra inglés que es high, ¿verdad? De altura. Entonces, y mucha simbología que se utiliza pues aquí en la física también proviene mucho de lo que es las palabras en inglés, ¿vale? Porque si ustedes se ponen a deducir, ¿vale? O utilizar el sentido común, recuerden que la mayoría de todos los físicos son europeos, ¿vale? Y también pues, y la mayoría pues son ingleses. Y recuerden que el idioma inglés pues viene de Inglaterra. Entonces, pues de ahí ya se están jalando pues muchas simbologías pues de lo que es el idioma inglés. Por eso cuando nosotros utilizamos la unidad para la pulgada, ¿sale? Pues entonces ahí son el in en la palabra inglés, el pie, que son los feet, que también en inglés, entonces ya eso es mucha la relación que se utiliza tanto como unidad como abreviación o como simbología. Entonces ya tenemos el inciso A, la altura. Ahora, inciso B, la velocidad con la que llega al suelo. Entonces vamos a calcular la velocidad. Entonces tenemos de las 4 fórmulas, tenemos la fórmula 1 que tiene la velocidad final. ¿Por qué va a ser final la que voy a tener que encontrar? Ana Iñiguez, ¿por qué voy a encontrar la velocidad final? ¿Cómo? Con la fórmula con una de las fórmulas que tiene ahí. No, estoy diciendo, ¿por qué la velocidad final y no la inicial? ¿Por qué la inicial no es? Porque la inicial es 0, porque pues Ok. usted ya nos indicó eso. Entonces, quiere decir que yo voy a tener que encontrar Encontrar la fórmulas velocidad. donde está la velocidad final. Tenemos aquí velocidad final, tenemos aquí velocidad final y tenemos acá velocidad final. Entonces, ¿cuáles de esas 3? Porque aquí no tengo velocidad final, que es la que acabamos de utilizar, pero el resto de las 3 sí tengo velocidad final. ¿Cuál de ustedes utilizarían para poder encontrar ese valor? La 1. Podría ser la 1 y Ya. más porque ya viene despejada, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. la primera. Vamos a utilizarla. Vamos a agarrar este valor de aquí. Y vamos a ponerla en esta situación. Ok. Entonces, vamos a sustituir los valores. Habíamos dicho que la velocidad inicial, ¿cuánto va a valer? 0. La aceleración va a valer, es una constante, menos 9.8. La colocamos en esta parte. Y el tiempo, acá ya el programa me está diciendo que va a tardar 4 segundos. Vamos a ponerle aquí 4.0 segundos. Ahí está. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual esa velocidad? 39.92. Menos 39. Menos 39.92. 92. Y serían aquí metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Ahí está. Ya tengo la velocidad con la que cae al suelo. Al suelo, perdón. ¿Y por qué es negativa? Porque pues su velocidad se representa verticalmente hacia abajo. Entonces, ¿qué tal si hubiéramos utilizado, no sé, la fórmula número 3? Y la podríamos utilizar porque como yo ya conozco el desplazamiento, lo acabo de obtener aquí arriba, entonces quiere decir que esta fórmula también ya la podría utilizar para poder encontrar el mismo valor. Vamos a ver qué sucede si utilizo esa fórmula. Entonces tengo la velocidad, ¿sale? De esa manera. Vamos a poner aquí abajito.
donde sabemos que la velocidad inicial es 0. 2 veces la aceleración pues son menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora, pues, ¿cuánto va a valer el desplazamiento? Ya lo habíamos calculado, ¿verdad? El desplazamiento acá vale menos 78.4 metros. Y lo colocamos aquí. Bueno, lo borré, ¿verdad? A ver. Ahí está, es control C. ¿Qué sería? Control V, ahí está. Entonces, si yo hago todo esto, yo voy a obtener, si yo multiplico estos tres valores, voy a obtener la velocidad al cuadrado. Pero para poder obtener la velocidad, para poder eliminar este al cuadrado, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Sacar raíz, ¿verdad? Y ya con esto, ya me va a quedar la velocidad. Entonces, ¿eso a cuánto va a ser igual? 39.2. 39.2, en este caso serían metros sobre segundo. Punto 42. Es que arriba también me salió 39.2 a mí. Ah, ok. Entonces quiere decir que puse el 4 este de más. No sé qué vamos a poner. Metros sobre segundos. Vean que en magnitud me dio igual. Nada más que en vectorial no está cumpliendo. No está cumpliendo porque recuerden que para nosotros poder sacar la raíz de un valor, pues no tiene que ser negativo. Tiene que ser positivo. Entonces, pues estoy indicando, ¿sale? O de cierta manera esta fórmula toma como estos valores o la dirección de estos sentidos, ¿sale? De tal manera que va a tener el mismo sentido el resultado que yo me dé. Entonces, este valor que yo debo de manejarlo cuando yo utilice la fórmula número 3, yo debo de cuidar la dirección vectorial que va a tener el cuerpo, ¿no? Nada más. Por eso mi insistencia de quererlo hacer con esta fórmula para que ustedes se den cuenta, ¿sale? Que en magnitud sí cumple, pero yo debo de tener mucho cuidado para poder representar la dirección vectorial a la hora de manejar este resultado. Entonces, si este resultado yo lo voy a sustituir dentro de otra ecuación, yo debo de recordar ponerle aquí el signo negativo, porque esa velocidad es verticalmente hacia abajo. Y ya lo resolvimos con otra fórmula de estas 4 que tenemos aquí que le pertenecen al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si ustedes se dan cuenta, los 2 ejercicios que hemos resuelto son cuerpos que se dejan caer de una determinada altura. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros resolvemos ahora un ejercicio pero en sentido contrario? ¿Cómo el sentido contrario? Pues vamos ahora a lanzar un objeto verticalmente hacia arriba y vamos a ver cómo se resuelve ese tipo de ejercicios. Dice, un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 25 metros sobre segundos y regresa a la mano. Entonces eso quiere decir que el cuerpo va a subir y va a bajar. ¿Vale? La resistencia del aire puede despreciarse. Eso significa que yo voy a contemplar la aceleración como menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Determinar la velocidad con la que regresa la mano. B, el tiempo que pertenece en el aire. Y C, la altura hasta la que se elevó. Entonces vamos a calcular esos 3 valores con estas 4 formulitas que le pertenecen al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, al MRUA. Entonces, ¿cuál de todas estas fórmulas, muchachos, podemos utilizar para poder encontrar la velocidad con la que regresa a la mano? A ver, vean bien, analicen bien la situación. ¿Podría ser la 2? La 2, pero en la 2 no tengo la velocidad final. Ok, sí, cierto. Entonces quiere decir que la 2, desde un principio, no la puedo utilizar. Puedo utilizar ¿La primera? la primera, La pero para poder O la utilizar... última.
para poder utilizar la primera, tengo que conocer tiempo. Y tiempo ni me lo da el problema, ni me lo da la imagen, ¿vale? Para poderla yo deducir. ¿La tercera? La tercera. Y en La la cuarta tercera. también ocupa la tercera. Pero la tercera ocupo el desplazamiento. ¿El problema me está dando el desplazamiento? Profe, Mande. y si usa la primera ya nomás pasa el La tiempo primera para acá. ocupo el y la- tiempo. Sí, pero Ocupo no se puede despejar. ¿Mande? No se puede así despejar Ok, si mandándolo. yo despejo el tiempo, pero entonces quiere decir que al despejarlo yo necesito conocer la velocidad final para poder encontrar el tiempo. Y desconozco la velocidad final. Entonces, aquí yo tengo dos incógnitas. Tengo la velocidad final y el tiempo. Entonces, si yo despejo tiempo, todavía no conozco la velocidad final. Pero para poder encontrar la velocidad final, debo de conocer tiempo. Mande, hija. Entonces, pero si yo, lo mismo sucede aquí en esta, si yo quiero despejar la velocidad, aquí está la velocidad final, yo debo de conocer tiempo y no conozco tiempo. Y aquí también está el desplazamiento. ¿Sale? Pero si yo utilizo esta de aquí para poder encontrar la velocidad final, yo debo de conocer desplazamiento. No hemos platicado sobre el desplazamiento. El desplazamiento, el problema me lo da. No, ¿verdad? ¿Lo puedo deducir mediante la imagen? El desplazamiento, la variación del desplazamiento. Porque si yo no conozco un valor, pero yo entiendo la situación que me está describiendo y más si me apoyo de una imagen, pues a lo mejor yo puedo deducir ciertos valores que el problema no me está dando. Como en la situación esta de despreciar la resistencia del aire y deducir que la aceleración va a ser el que voy a considerar como la gravedad. Entonces aquí me está diciendo el problema que un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba y regresa a la mano. Entonces, ¿yo puedo deducir cuánto fue lo que se desplazó el cuerpo? Pues el doble. O ¿El sea, doble? el doble de lo que se fue para arriba, pues ¿Y cuánto se fue para arriba? Sí, cuando se fue para arriba, él es el inciso C. El inciso C me está diciendo la altura a la que se elevó. Entonces, hasta el inciso C yo voy a saber cuánto se elevó. Y en cuánto se elevó, ya nomás lo multiplico por 2 porque sube y baja, ¿verdad? Entonces yo ya puedo encontrar la distancia recorrida, porque esa es la distancia recorrida, ¿sale? Pero yo quiero el desplazamiento. Recuerden que la distancia recorrida y el desplazamiento son dos cosas completamente diferentes. La pregunta es, ¿puedo deducir cuánto se desplazó? El desplazamiento es cero. ¿Mande? El ¿Por desplazamiento qué? sería cero, ¿no? O sea, ¿Por qué cero? pues no se mueve, la posición final y la posición inicial es la misma. Es la misma. ¿Y cuánto creen que va a valer la posición inicial? Cero. Cero. Entonces, y si va a terminar en la misma posición, ¿cuánto va a ser su final? Cero. Cero. Entonces, eso significa que ¿cuánto va a valer su desplazamiento? Cero. Cero. Entonces, quiere decir que yo puedo utilizar esta fórmula para poder deducir cuánto va a ser la velocidad con la que va a caer a la mano. Entonces, yo sé que la aceleración, ¿vale? Bueno, yo sé que la velocidad inicial, en este caso, la velocidad inicial, vamos a poner aquí, así, y aquí vamos a poner un paréntesis, va a ser ¿de cuánto? De 25 metros sobre segundos, ¿verdad? Metros sobre segundo. Es menos 25, ¿no? Ah, no. ¿Mande? Creí que era Bueno, menos. sería positivo porque va hacia arriba. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Voy a eliminar este de aquí para así. Aquí sería control V y aquí sería al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 2 veces la aceleración. Ya habíamos dicho que la aceleración, ¿cuánto vale? Es 9.8, ¿verdad? Entonces yo lo pongo aquí, 2 veces la aceleración. 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto va a valer el desplazamiento?
¿Habíamos dicho cuánto? 0. 0. 0, 0, 0. Ahí está, ¿no? Entonces, estamos utilizando la fórmula número 3 y estamos sustituyendo los valores. Entonces, digo 0 por menos 9.8. 0. 0. 0, 0 por 2. 0, 0. Entonces, eso quiere decir que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y si yo elimino al cuadrado ambos resultados, me va a quedar que la velocidad final, en este caso aquí, va a ser de 25 metros sobre segundos y acá también va a ser de 25 metros sobre segundo. Eso significa que en magnitud, la velocidad con la que va a salir de la mano y va a regresar de nuevo a la mano va a ser con la misma velocidad. Y eso lo habíamos platicado, habíamos dicho que la velocidad, conforme vaya agarrando altura, va a ir perdiendo, ¿sale? Velocidad hasta que llegue a una altura igual a 0, pero cuando regresa, vuelve a recuperar toda la velocidad que perdió, ¿sale? Entonces, y cuando va a llegar a este mismo punto, pues con la velocidad que fue lanzada, pues con la misma velocidad, pues, llega a la mano. Nada más que esta velocidad, ¿qué signo vectorial va a tener? Bueno, la final, perdón. La final, esta final, ¿qué signo vectorial va a tener? Si cuando sube apunta hacia arriba y cuando baja, ¿hacia dónde apunta la velocidad ahora? Hacia abajo, negativo. Entonces quiere decir, recuerden que la velocidad final en ese caso va a ser negativa. ¿Sí me explico? Por eso siempre que ustedes se dan cuenta que cuando utilizamos esta fórmula, la número 3, tenemos que estar al pendiente del signo. Por eso mi insistencia cuando lo hicimos acá, ¿vale? Yo tengo que estar al pendiente de este signo. Entonces este va a ser realmente negativo. Velocidad final va a ser igual a la inicial. ¿Mm? Ok, ahora, inciso B, el tiempo que permanece en el aire, el tiempo que dura esta pelotita en el aire. Entonces, en esta fórmula tengo tiempo, en esta fórmula tengo tiempo y en esta otra tengo tiempo. Entonces, ¿cuál es la que podríamos utilizar para poderla encontrar? Yo digo que la la primera, primera, La primera. porque Ok. contamos con la mayoría de los valores. Muy bien, así es. Eso es lo que ustedes deben de estar deduciendo. Ahorrarme trabajo. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a tener que despejar tiempo. Entonces, vamos a poner aquí. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la velocidad final, ¿verdad? Porque ya la tenemos acá. Velocidad inicial está sumando. ¿Cómo pasaría? Restando. 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 Entonces, aquí sería velocidad inicial. ¿Sale? Y como la aceleración está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Dividiendo. Entonces quiere decir que aquí va a ser a la aceleración. Entonces ya tenemos prácticamente la fórmula despejada. Vamos a sustituir los valores. Entonces vamos a poner aquí. ¿Cuánto habíamos dicho que iba a valer la velocidad final cuando cae a la mano? Y esta es la velocidad final, ¿verdad? Menos 25. Ujú. Ok, menos 25 metros sobre segundos. Entonces, vamos a poner aquí menos 25 metros sobre segundo. Como la fórmula ya me dice que la velocidad inicial va a ser negativa, yo sé que la velocidad inicial es de 25 metros sobre segundos. Entonces, aquí pongo los 25 metros sobre segundo. Y respetando los signos, ¿qué les van a pasar a estas dos velocidades? A esta velocidad final con esta velocidad inicial. Se quedan positivos. Bueno, no se están multiplicando, se están sumando, ¿no? Se están Ujú. sumando de manera Un negativa. 50 negativo. Menos ¿Ok? 50. Y esto yo voy a dividirlo entre lo que es la aceleración. Control V, ahí está. Y ya obtengo el tiempo. Como el tiempo es una magnitud escalar, el tiempo me debe dar con signo positivo. ¿Mm? Entonces, y el resultado de acá de arriba es negativo y el resultado que yo tengo aquí también es negativo y el resultado pues me va a dar positivo. ¿A cuánto es igual el tiempo? ¿Cuánto tiempo va a tardar? 5.10. 5.10 segundos. Entonces quiere decir que 5.10 segundos es lo que va a durar la pelota en subir y bajar si la lanzamos con una velocidad de 25 metros sobre segundo. Interesante, ¿verdad?
Es lo que les digo, son movimientos predecibles. Los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados son muy predecibles. Ahora dice, la altura con la que se elevó. Entonces, la altura con la que se elevó. Entonces, ¿qué fórmula ustedes podrían utilizar para poder encontrar la altura? La segunda. La segunda, puedo utilizar la segunda, pero aquí tengo dos tiempos, ¿sale? ¿Vale? Es la que podría utilizar. Tengo la velocidad inicial, conozco la velocidad, pero nosotros podemos utilizar también la número 3, ¿sale? Ahí voy a utilizar la número 3 para que ustedes vean cómo vamos a manejar las velocidades, ¿vale? Porque es lo que me interesa, manejar ahorita en este caso la velocidad, para ver si ustedes se están dando cuenta de algo. Entonces vamos a despejar, en este caso, la altura, que es el desplazamiento que va a tener el cuerpo desde este punto hasta este otro punto, ¿sale? Entonces vamos a tener aquí que por lo tanto, vamos a poner aquí, por lo tanto, la variación del desplazamiento, va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Y como esta velocidad inicial al cuadrado está sumando, ¿cómo pasaría? Restando, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí restando. Y como 2 veces la aceleración está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Dividiendo. Entonces quiere decir que aquí vamos a poner 2 veces la aceleración. Entonces ya tenemos la fórmula despejada para el desplazamiento. Así que ustedes se dan cuenta, esta es muy similar a la de aquí, a la 4, pero aquí las velocidades son al cuadrado y aquí es 2 veces la aceleración. Aquí es 2 y acá es el tiempo, ¿sale? Pero como yo no conozco el tiempo que tardó de aquí hasta acá arriba, pues se me diría un poquito más complicado el utilizarla. Pero la podría utilizar porque el tiempo yo podría hacer la mitad de este, porque como subió y bajó y tardó este tiempo, quiere decir que va a durar el tiempo, la mitad del tiempo en llegar a su altura máxima, ¿verdad? Esas son cosas que debemos de ir deduciendo. Entonces, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto habíamos dicho que vale la velocidad inicial? 25 metros sobre 25. segundo, ¿verdad? Entonces, 25. Entonces aquí vamos a poner, ¿sale? Control V, 25 metros sobre segundo. Pero estos 25 metros sobre segundo Sobre cuadrado. los vamos a elevar al cuadrado. ¿Sale? Oh, perdón. Esto es aquí afuera del paréntesis. Es al cuadrado. ¿Sale? ¿Y cuánto va a valer la aceleración? Ya habíamos dicho acá que es menos 2 veces la aceleración. Aquí es menos 29.8. Entonces, ¿cuánto va a valer la velocidad final cuando el cuerpo se encuentre a su altura máxima? ¿Mande? 0. 0, ¿no? 0, porque recuerden que ya habíamos dicho que conforme el cuerpo vaya adquiriendo altura, su velocidad va a ir reduciéndose. Entonces, cuando se encuentre a su altura máxima, las velocidades de los cuerpos al encontrarse en sus alturas máximas son iguales a 0. ¿Sale? Entonces, prácticamente ahí me queda 0, su velocidad final. Entonces va a ser menos 25. Yo voy a elevar al cuadrado el 25 y después que lo eleve al cuadrado me va a quedar como signo negativo. ¿Sale? Eso ya lo voy a dividir entre lo que es 2 veces la aceleración y ya me va a dar el desplazamiento de manera positiva porque se va a desplazar verticalmente hacia arriba y ahí ya se está cumpliendo el signo, tanto la magnitud. Entonces, ¿cuánto se desplazó verticalmente hacia arriba? $31.88. ¿Cuánto? 31.88. 31.88. Si lo pongo 9, ya sería, no tendría problemas contigo, ¿verdad? Ok, entonces quiere decir que cuando nosotros lanzamos un objeto con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, pues va a adquirir una altura máxima de 31.9 metros. Vean lo predecible que es ese tipo de movimiento.
Yo ya puedo predecir sin la necesidad de observarlo ni sin la necesidad de hacerlo. Yo ya puedo calcular todos esos valores del fenómeno. Entonces ya tengo tanto el inciso A, la velocidad con la que regresa la mano, el tiempo que permaneció en el aire y la altura a la que se elevó. Como les digo, yo pude haber utilizado esta fórmula también para poder encontrar la altura máxima, pero el tiempo aquí tendría que haber sido la mitad de este, porque este es el tiempo que duró en subir y bajar. Yo ocuparía la mitad nada más. Y aquí pues la velocidad final también tendría que haber sido 0, porque en ese instante en su altura máxima su velocidad es 0. Entonces, hasta aquí chicos vamos a dejar este tipo de movimiento.